noches, ¿cómo están? Gracias por permitirme compartir un poquito acerca de lo que es el paquete económico 2022. Un tema interesante, controversial, ha causado un poco de revuelta desde que fue presentado meses atrás, pero ahorita ya fue aprobado. El domingo para amanecer lunes fue aprobado en medio de un ambiente complicado, y hostil. Se aprueba, se presenta y quiero empezar, antes de entrar de lleno a esto, quiero empezar con una frase que a mí en lo particular, pues se me hace muy interesante y yo se la comparto cuando tengo oportunidad a mis alumnos, porque decía Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones que no es la benevolencia del carnicero ni del cervecero o del panadero la que nos procura alimento, o en algunos otros lados la vas a encontrar como no es la que nos da de comer, sino la consideración de sus propios intereses. Entonces, Adam Smith decía que todo esto de la procuración de la economía tenía que ver con el interés propio de cada persona. Entonces, él habla en su libro La riqueza de las naciones, porque él se interesaba mucho por la cuestión económica. Él procuraba que la gente entendiera que el bienestar económico y el desarrollo económico se iba a dar de una mejor manera cuando cada uno procurara satisfacer sus necesidades en medio de un mundo donde los recursos son escasos, pero las necesidades son ilimitadas. Entonces, él hablaba y él decía que esa benevolencia era la que nos iba a llevar a beneficiarnos del hecho de que cada uno íbamos a buscar esa riqueza para un bienestar, y eso nos iba a llevar a contribuir a un bien común. ¿Por qué ha causado tanta revuelta el paquete económico 2022? Mira, la economía estudia la manera en la que las familias, las empresas y el gobierno asigna los recursos que tiene. ¿Cuál es la manera en la que decide? De qué manera se organiza la familia, el gobierno para administrar los recursos que se tienen, ¿no? Porque te decía que el pensamiento económico es que tenemos necesidades ilimitadas, pero los recursos disponibles son escasos, aunque te digo, dicho sea de paso por aquí, que hay economistas que defendían el hecho de que no eran los recursos escasos, sino una mala administración de ellos. Entonces, la economía estudia la manera en que nos organizamos para satisfacer las diferentes necesidades siempre, y quiero que tengas bien presente durante esta charla, porque es un término que está utilizando mucho el gobierno actual, y es el bienestar. O sea, todos buscamos el mayor bienestar posible, un bienestar familiar, una mejor calidad de vida, siempre procurando satisfacer el máximo de necesidades con el menor costo posible. Entonces, el detalle aquí que las necesidades humanas, te decía, son muchas. Entonces, a través de la economía lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento, las decisiones, las acciones de los seres humanos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros decide invertir su dinero? Hablando de inversión en una empresa donde se está trabajando desde la perspectiva de que tú inviertes, ayudas, cooperas con otras familias y se va eslabonando esto de tal manera de que se busca un bien común. O sea, todos procuramos un interés propio. Entonces, ¿cómo vamos a tomar esas decisiones?
Bueno, aquí vamos a hablar de las decisiones, no de las familias y de las empresas, sino de la decisión que el gobierno está tomando con respecto a la economía. Mira, ¿cómo es que el gobierno administra las finanzas públicas, los recursos que obtiene a través de lo que es la recaudación impositiva, o sea, la cuestión fiscal, los impuestos, todo lo que tiene que ver con los ingresos de nuestro país? El gobierno establece una política económica que no es otra cosa que las acciones que el gobierno lleva a cabo para administrar la economía del país. Esto con miras a un crecimiento económico. Nosotros desde el 2015, hablando del país, estamos involucrados en la Visión 2030, que ahorita se retrasó un poquito por el tema de la pandemia. Entonces, todas esas decisiones se presentan a través de una política económica. Esta política económica, te decía, que es la acción y la decisión que el gobierno toma con miras a organizar y administrar el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno a través de esta política? Bueno, establece ciertos lineamientos a seguir para mejorar la economía del país, incentivar los distintos sectores para que haya un crecimiento económico. A través de la intervención del gobierno, se trata o se pretende controlar la economía del país para procurar una estabilidad. Y es ahí donde ha causado un poquito de revuelta este paquete económico. ¿Qué es este paquete económico? Se presenta la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, la iniciativa del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022 y los ajustes a esta política económica de la que te hablo. Esta política económica tiene dos disciplinas principales. Número uno, la política fiscal, que tiene que ver con todo lo que es la recaudación de impuestos, y la política monetaria, que tiene que ver con la oferta monetaria, el valor del dinero o el valor de nuestra moneda. ¿Ok? Entonces, cuando ellos establecen esto, te voy a platicar un poquito acerca de lo que hemos venido viviendo y que a lo mejor muchos de nosotros ni nos hemos dado cuenta. En el 2019, el sexenio actual gana en el 2018, se presenta la política económica en el 2010, a finales del 2018, y empieza a causar un poquito de ruido, y tan es así que muchos inversionistas retiraron su dinero de México. De estar en el ranking de los 25 países más atractivos para inversión, México sale bueno, de estar en el lugar 17 primero, cae al número 25. Cuando empieza a trabajar el actual gobierno, sale de ese ranking de 25 países por el panorama económico que pintaba para México. Ese es uno. Número dos, se hablaba y se decía de el desplome de nuestra moneda por una alza del precio del dólar frente al peso, que iba a tocar cerca de los 25 pesos por ahí de febrero, marzo del 2020. Pero nunca nos mencionaron que iba a ser a causa de una pandemia. Cuando se da a conocer el tema de la pandemia, esto causa mucha revuelta. Sin embargo, el presidente de nuestro país dice, no se preocupen, nosotros estamos preparados para este tipo de cosas. El Fondo Monetario Internacional le sugiere a México pedirle prestado para inyectar liquidez, que se estabilice nuestra moneda, el dólar baje un poco y se pueda controlar o se pueda lograr
el cumplimiento de uno de los objetivos de la política económica, que es la estabilidad de los precios, o sea, el control de la inflación. Y esto se logra a través de una política monetaria. Entonces, por lo tanto, le sugieren, el gobierno dice que no, que tiene unos ahorritos, porque así de hecho por ahí lo puedes ver en YouTube y te aparece por ahí lo que López Obrador le dijo a el Fondo Monetario Internacional al inicio de la pandemia. Dice, no, tenemos unos ahorritos con el recorte que se hizo de salarios a los funcionarios, tenemos unos millones guardados y eso es lo que vamos a utilizar para amortiguar el golpe de la economía en nuestro país. ¿Por qué te platico esto? Porque cuando inicia el gobierno actual, ellos presentan un paquete económico y dentro de este paquete económico viene, te decía, la iniciativa de la ley de ingresos, la iniciativa del presupuesto de egresos y los conceptos generales de lo que es la política económica. Se presenta el paquete y se da a conocer. Cuando inicia este sexenio, el paquete económico estaba fundamentado en la austeridad, en el ataque a la corrupción y en el bienestar. Por eso te decía que grabaras muy bien esta palabra, y en el bienestar de la población de México. ¿Ok? Entonces, y siguieron con esa línea. Se da lo de la pandemia, le ofrecen dinero, el gobierno no quiere, dice que no porque no se va a endeudar más. Sin embargo, poco tiempo después, entra en negociación México con el Banco Mundial para los proyectos que quiere llevar a cabo el gobierno, como por ejemplo el Tren Maya. Es criticado el gobierno por esa situación y bueno, parece que la libramos porque no nos fue tan mal en el PIB, o sea, en el Producto Interno Bruto, lo que se produjo en el país durante un año. El Producto Interno Bruto es el indicador macroeconómico principal que se utiliza para medir el crecimiento económico del país, aunque no todos los economistas están de acuerdo por la manera en la que se calcula. Bueno, se pronosticaba un crecimiento, no se dio como se había pronosticado, pero no nos fue tan mal, ¿no? Algunos economistas y analistas financieros dicen, bueno, no nos fue tan mal. Ahora en la presentación de este paquete económico es lo que empieza a hacer ruido. Número uno, que el gobierno se compromete a mantener una inflación controlada de máximo 5% o 5.5%. Sin embargo, a los días de haber presentado el paquete económico, la inflación fue presentada por el Banco de México en 6.2%. Y pues no faltó quien empezara a criticar, a hablar, a dar a conocer los números, y pues alguien por ahí presenta, un analista financiero, y dice, es una falacia lo que está hablando México o lo que está proponiendo México para su paquete económico. Número uno, una estabilidad en los precios, una estabilidad en la inflación. Número dos, mantener una tasa de interés interbancaria estable, que fue una de las acciones que tomó el gobierno al inicio de la pandemia. En vez de inyectarle dinero para generar liquidez en el país, lo que hacen es bajar la tasa de interés. De estar en 8, después la llevaron a 7.5, luego la bajan a 6 y se mantuvo en 5.5, ¿ok? Dijeron que se iba a mantener de esa manera, inclusive hubo
eh, analistas financieros y economistas que le estaban recomendando a la gente y empezaron a hacer anuncios de que era el tiempo de pedir prestado o de pedir un crédito hipotecario porque la tasa de interés estaba baja. Sin embargo, en todas estas cuestiones hay dos posturas. Te voy a decir por qué. Número uno, porque hay quien dice que es el mejor momento, pero siempre sale la contraparte de sí es cierto, la tasa de interés está baja, pero ¿qué seguridad tienes de mantener tu empleo? Porque así como la tasa de interés bajó, el sistema tributario de nuestro país está siendo mejorado o reestructurado, dice el gobierno, y aprietan a las empresas y las empresas lo primero que hacen es, pues despido gente para amortiguar el golpe de la crisis económica y entonces el otro objetivo de la política económica se ve afectado, que es mantener el empleo. ¿Por qué? Porque el índice de desempleo sube, porque se aprietan las tuercas a las empresas y las empresas lo primero que se les ocurre es despedir a sus empleados. Esta es otra de las cosas que podemos analizar nosotros en el paquete económico 2022, que ellos dicen que, bueno, para empezar, es aprobada la miscelánea fiscal poquito antes de ser aprobado el paquete económico por las reformas que se vienen para el sistema tributario, que ahora va, en vez de ser el régimen de incorporación fiscal, va a ser el régimen de confianza, RECICO le llaman, un régimen de confianza, donde te van a dar la oportunidad para personas físicas con ingresos con cierto límite que puedan tributar en este régimen, con miras a captar una recaudación histórica, o sea, que se dé esa recaudación que ellos están proyectando. Todos los ingresos que ellos están proyectando pretenden, con esta nueva reestructura del sistema fiscal, a través de este régimen de confianza, que se mejore. Habían dicho que, o bueno, una de las propuestas a través del paquete económico era que menores de 18 años se registraran en el RFC, en el Registro Federal de Contribuyentes, no para fiscalizarlos, sino para tener un mayor control, porque descubrieron que utilizaban a jóvenes recién cumplidos los 18 años para crear empresas fantasmas. Esa fue la justificación de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, ¿ok? Sin embargo, eso quedó sobre la mesa, no es obligatorio, quien quiera lo puede hacer y quien no puede negarse a hacerlo. Pero ojo aquí, y aquí es donde yo te quiero hacer un poquito de énfasis por el tipo de empresa en la que estamos, cómo ellos han cuidado la parte legal y fiscal, porque digo, esto ya se había dado, pero ahora viene con más fuerza el hecho de que van a empezar a fiscalizar las cuentas de banco. Arriba de 15,000 pesos, tu cuenta va a ser fiscalizada porque los bancos tienen la responsabilidad de enterar a Hacienda los depósitos que tú recibas. Esa es una. Número dos, van a supervisar, porque dicen que no es una cacería de brujas, inclusive dio varios ejemplos esta funcionaria de la Secretaría con respecto a, porque hubo quien le dijo que parecía una cacería de brujas lo que estaban pretendiendo hacer en el ámbito fiscal, de fiscalizar inclusive a los chicos de 18 años y lo que recibían en sus cuentas, que se tenía que comprobar si realmente el papá que le estaba depositando ya había pagado impuestos por ese depósito que le estaba haciendo a su hijo. Aparte de fiscalizar tus ingresos y todo lo que tú estás recibiendo en tus cuentas, van a empezar a fiscalizar
tus tarjetas de crédito. ¿Cuánto estás gastando a través de tus tarjetas de crédito? Y cuánto es lo que realmente tú estás reportando que tienes de ingresos, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de cuánto recibimos en efectivo, cuánto recibimos en nuestras cuentas de banco, porque esto va a ser fiscalizado. Ahora, ¿por qué lo están haciendo de esa manera? Porque consideran que es una forma de reactivar la economía en nuestro país. Está proyectado, bueno, para el 2021 fue proyectado un crecimiento económico del 6.2. Para el 2022 está proyectado un 4% solamente. Y eso dicen que en el mejor de los casos va a suceder porque está a punto de colapsar la economía a nivel mundial. ¿Qué va a suceder y cómo debemos de enfrentar esto? Una de las cosas que nos sugieren los economistas y analistas financieros es que nosotros procuremos mantenernos sin compras excesivas, sin compras a crédito de una manera excesiva, porque no sabemos cómo va a estar el próximo año a inicios el tema de la crisis. Pero ¿qué hace el gobierno, por lo menos en nuestro país? Ahora, el fin de semana pasado, empezaron a incentivar las compras a crédito, empezaron a incentivar las compras para aumentar la demanda en nuestro país y que hubiese circulación de dinero y esto generara un crecimiento. Entonces, nosotros tenemos que estar bien pendientes del tema del crecimiento económico. Se espera un 4% en el primer cuatrimestre del siguiente año. Eso es lo que dice el gobierno. Sin embargo, hay varios analistas financieros que dicen, e inclusive el Fondo Monetario Internacional dice, probablemente sí se logre, pero no en el primer cuatrimestre, sino ya a finales del próximo año, del 2022. Sin embargo, hay gente por ahí que ha dicho que esto es solamente un entretenimiento para la población, hablando a nivel mundial, porque lo que se pretende es, número uno, que desaparezcan las clases sociales, que solamente queden los que son ricos y que se van a hacer más ricos, que eso se ha publicado, que la gente rica se ha hecho más rica en este tiempo de pandemia y que los de clase media o se hacen ricos o se hacen pobres y que los pobres van a ser más pobres y vamos a volver al tiempo, a tiempos antiguos donde había ricos y esclavos, solamente que ahora los esclavos van a ser esclavos con traje. ¿Ok? Entonces, viene una recesión que consideran que vamos a salir rápido porque están procurando mantener el precio en los materiales. ¿Por qué subió en este tiempo la inflación? ¿Por qué subieron los precios de las materias primas por todos los movimientos que se están haciendo con respecto al petróleo en nuestro país? Todas esas decisiones que ha estado tomando el gobierno en materia de economía política o política económica, eso es lo que ha llevado a al movimiento de los precios en los materiales, en esos recursos que se requieren para la producción de bienes y servicios en los países. Entonces, de alguna manera consideran que no se va a ver afectado México tanto porque hay una
disputa entre dos países por el territorio mexicano, porque es un país estratégico. Entonces, eso tenemos que aprovecharlo nosotros. ¿De qué manera? Creando como este tipo de empresas, pero fundamentando bien de manera legal, como se ha venido haciendo, para que esto tengamos la manera nosotros de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque estando bien constituidos vamos a evitar la fiscalización, lo que es la fiscalización por el tema de los depósitos en efectivo y todo este tipo de cosas que vienen en el paquete económico. Te lo vuelvo a repetir. Número uno, una reestructura en el régimen de incorporación fiscal, que es un régimen que hasta ahorita es uno de los más nobles porque tiene muchas bondades. Nace también en una época donde estaba el gobierno reestructurando el sistema tributario y nace con la finalidad de albergar a aquellos microempresarios, pequeñas y microempresas, animándolos a que se dieran de alta. Todos aquellos que inclusive tienen negocios de abarrote y todo este tipo de cosas. Ahora lo que viene es un régimen de confianza, dice el gobierno, para que vamos a confiar en ti, para que tú declares realmente lo que estás percibiendo. Y nosotros vamos a hacer una declaración previa, te vamos a ayudar e inclusive hablan de que los contadores se les acabe el trabajo, ¿no? Eso es lo que han estado manejando con este nuevo paquete económico. Y ellos hacen una declaración preliminar y ya tú entras al portal, revisas si es realmente los ingresos que has percibido y cuánto pagarías. Y se está hablando de porcentajes pequeños y con el paso del tiempo ir aumentando dependiendo el nivel de tus ingresos. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros podamos ubicar la parte de lo que es la perspectiva económica o las implicaciones que tiene esta parte de las variables económicas. Se espera un crecimiento del 4%, una inflación del 4%, una tasa nominal del 5%. Sin embargo, a las 2 semanas ya se había tenido que subir la tasa de interés para controlar el tema de la inflación y en un tipo de cambio de 20 pesos. Eso es a lo que se compromete el gobierno en este paquete económico 2022. ¿Lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo iremos a lograr con estos objetivos que ellos plantean? ¿Es suficiente el gasto que ellos plantean en el presupuesto de egresos de la Federación del 2022? ¿A quién está dirigido realmente ese gasto? O sea, principalmente, ¿a quién va dirigido? Hay 3 proyectos a los que le está apostando el gobierno o el presidente de nuestro país. Número 1, el Tren Maya. Número 2, el aeropuerto, que se había suspendido al inicio de este sexenio. Y número 3, el proyecto Dos Bocas, que por ahí algún analista político dice esto está tomando un tinte muy partidista, porque se están enfocando en estos 3 proyectos y no han visto la necesidad de mejorar en la infraestructura de salud, en la educación y dejaron varios sectores vulnerables con la eliminación de estos 126 fideicomisos que se eliminaron a inicios de este año. Entonces la controversia es grande. Dicen que no saben cuál es el panorama
Algunos dicen que va a ser un año difícil el año 2022. Hay otros que dicen que no es así, que va a ser un año de una recuperación lenta en materia económica, pero que no nos va a ir tan mal a los mexicanos porque tenemos varios aliados comerciales que están estableciendo estrategias económicas muy viables, como por ejemplo Estados Unidos. Y hace unos días el presidente tuvo una charla con el presidente del país vecino y al parecer las cosas pintan bien para México. ¿Quién está en lo correcto? No sabemos con exactitud porque esto es algo incierto. Es por eso que se estudia, es por eso que desde la perspectiva económica se estudia el comportamiento de las decisiones que toma el gobierno. Entonces, es bien importante que nosotros nos mantengamos alertas con respecto a la economía para que nosotros podamos como empresa ser una opción de inversión y ahorro para las familias mexicanas. Espero que esta charla te sirva para que tomes decisiones acertadas y que procures el bienestar económico para tu familia y que podamos ser la mejor opción para las familias mexicanas con respecto a esas empresas fantasmas de las que habla el gobierno.